Y ahora vamos a platicar con el doctor Marco Sánchez Guerra. Él es epidemiólogo ambiental, investigador del Instituto Nacional de Perinatología. Le agradecemos estos minutos con Mega Noticias, doctor, sobre todo para platicar parte de lo que está ocurriendo el día de hoy en este proceso de vacunación para maestras, para maestros, para el resto del personal educativo, con miras y el proyecto de reiniciar clases lo más pronto posible de manera presencial. Estaba dando seguimiento a las recomendaciones que usted ha emitido y lo principal, la recomendación es los lugares ventilados y poder realizar las medidas suficientes para purificar el agua y que no solamente a base de agua y de jabón pues se podría estar haciendo este retorno seguro a las clases presenciales. Sí, efectivamente, hemos estado reportando, incluso ahorita estoy escribiendo la columna para mañana publicarla en el Universal, que es donde he estado tratando de dar información al respecto de las vías de transmisión, cómo tratar de evitar los contagios. Y en este caso me parece una buena medida vacunar a los maestros antes de iniciar las clases. Sin embargo, no es suficiente. He estado siguiendo esto y la SEP lo que está haciendo es da un kit de limpieza, lo cual sirve obviamente para asear las escuelas después de un año que han estado prácticamente cerradas. Sin embargo, pues esto no ayuda en nada a combatir la transmisión por COVID. Uno de los grandes problemas, no solo con la SEP, sino en general, es que las autoridades están atrasadas en la información. Hace varios días la CDC de Estados Unidos anunció que prácticamente la desinfección no sirve, solamente se pueden explicar los contagios por contacto con superficie en menos de una persona en 10,000 casos. Entonces, por más que limpien, eso no va a funcionar. El otro problema que veo bastante grave de no reconocer que la principal vía de transmisión del COVID se da por aerosoles en lugares cerrados y mal ventilados es que no se le da el valor correcto al uso del cubrebocas. Una de las recomendaciones de la SEP decían que utilizaran cubrebocas o cualquier pañuelo los niños para poder estar atendiendo las clases, y eso es gravísimo. Necesitan ciertos cubrebocas. De hecho, yo sería de la idea o sugeriría a la SEP que proporcionara cubrebocas adecuados a los niños, quirúrgicos, y que encima utilizaran, por ejemplo, de algodón, pero sobre todo si la SEP les proporcionara que fueran KN95 o tipo N95, pero que fueran certificados. Ya he documentado también que el hecho de comprar KN95 en los puestos de la esquina, eso no funciona. Son cubrebocas que están oscilando entre los 10, los 20 pesos, pero también la efectividad en la filtración se reduce de 95% de los originales o certificados hasta 25-35%. Entonces, es poner en riesgo a los millones o miles de niños que se pretende regresar a clases. ¿Cuál es el riesgo, doctor? Porque en medio de esta situación también los padres de familia han expresado que no es suficiente con la vacunación de los docentes, porque al final, si se llega a ver un contagio dentro de estas aulas, a pesar de las medidas que ya ha mencionado la Secretaría de Educación, se corre el riesgo también de transmitirlo hacia las casas y esto podría generar una transmisión masiva, por así decirlo, ¿o qué nos dice? Completamente de acuerdo. También esa es otra de las cosas con el COVID. Al inicio se pensaba que los niños sí se infectaban, pero que no era tan grave. En las últimas semanas hemos estado viendo que al menos con las nuevas cepas los niños se pueden infectar más fácilmente, pero también están empezando a sufrir algunos efectos o consecuencias graves, no solamente durante el transcurso de la enfermedad, sino además pueden tener algunos síntomas
después de haber sanado. Entonces, se tiene que protegerlos y además tocas un buen punto. La otra es no solamente que se enfermen, sino que si se enferman van a ir a sus casas. Mucha gente en México todavía solemos a veces compartir las casas con los abuelos o viven con otros familiares y no necesariamente van a estar vacunados en ese momento, probablemente los abuelos, pero no los padres. Y ahora también una de las cosas que hemos estado observando, por ejemplo, en Brasil, es que cada vez con las nuevas variantes, gente de entre 30 a 40 años son los que están muriendo ahora. Entonces sí es importante tener bastante cuidado en las medidas que se van a aplicar, que estos niños puedan restablecer actividades, pero de una manera segura para ellos y para sus familiares. Ahora, déjeme preguntarle esto porque me queda la duda sobre la advertencia que hace sobre la desinfección de productos químicos. ¿Esto ante el riesgo también de una intoxicación o simplemente porque no es suficiente y se necesita ventilar estas aulas, estos salones de clases? Sí. Lo mejor es la ventilación. Es algo, pareciera absurdo, pero es maravilloso y se ha documentado de la Universidad de Harvard, de diferentes lugares, los investigadores. Hay que tener cuidado con los desinfectantes. Los desinfectantes sirven para superficies, pero repito, la transmisión no va por ahí. Y ponérselo a los niños o a las personas puede crear intoxicaciones, además de problemas de resistencia a antibióticos que incluso ya tenemos ahora. La ventilación nos va a ayudar a que se va a cambiar el aire que está dentro de los salones por aire limpio de afuera y entonces se va a diluir la presencia del virus. El virus se transmite por los aerosoles que nosotros estamos exhalando y tienden a acumularse en el aire al interior. Y aquí ya no importa la sana distancia, porque incluso se pueden transportar por más de 3, 5, 6, 7 metros y entonces podría yo no interactuar con nadie que esté por atrás. Sin embargo, si yo estoy enfermo y estoy exhalando el virus en los aerosoles, la persona o los niños de atrás podrían estarse infectando también. Entonces es bastante importante el papel que juega la ventilación y la ventilación natural, pues vaya, es gratis. Entonces tratar de ventilar y sobre todo si hay espacio en exteriores para llevar a cabo las clases, sería eso súper ideal, además del uso correcto del cubrebocas. Usted le llamó a las medidas que está emitiendo la Secretaría de Educación como ocurrencias. Doctor, si me pudiera enlistar por qué hace esta crítica tan dura contra la Secretaría de Educación. Pues cabe resaltar, ellos están tratando de luchar la transmisión por contacto con superficies al desinfectar. Vuelvo a repetir, hace unos días la CDC dijo que esta vía de transmisión prácticamente no existe. Entonces, luchar contra una vía de transmisión que no existe y evitar o negar la principal vía de transmisión, que es por aerosoles en lugares mal ventilados y cerrados, entonces es una ocurrencia. Si ellos tuvieran conciencia de la principal vía de transmisión, entonces se tomarían otro tipo de medidas como las que acabo de enumerar. Con esto que acabo de decir, ¿es importante el uso del cubrebocas? Sí, pero es todavía más importante usarlo correctamente. Si no solo basta con tapar la boca y la nariz, sino además que no haya hoyos entre el cubrebocas, porque el cubrebocas es una capa de filtración. Lo que va a hacer es filtrar esos aerosoles, van a estar infectados con el coronavirus. Si nosotros entre el cubrebocas y la cara tenemos espacios, entonces por ahí van a pasar esos aerosoles sin ser filtrados y entonces la probabilidad de enfermar va a ser mayor. Por eso es que, repito, son ocurrencias, vaya, y pues definitivamente son ocurrencias.
Bien, doctor, pues le agradecemos tus minutos para con Mega Noticias, haber podido platicar con usted sobre todo esta advertencia y ojalá las autoridades lo puedan tomar en cuenta o aquellos directivos en cada uno de sus planteles educativos para que no haya riesgo de contagio mucho mayor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, un abrazo.